Bueno, buenos días, Buenos días. ¿cómo andan? Hola, buen día, ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo están? Ahí veo que todavía están entrando algunos a la reunión. Bueno, hoy es un día complicado, hay distintos problemitas tecnológicos y algunos que no tienen luz, bueno, así que fue por eso que decidimos unir por por esta vez las dos mesadas de los jueves a la mañana. Y por las dudas ya lo transmitimos, pero bueno, sépanlo por si algún compañero les consulta, que ya estamos grabando esta clase y la vamos a subir como todas las semanas al campus de la facultad, ¿sí? Así que cualquier cosa la van a poder consultar de ahí, tanto ustedes como aquellos que por una u otra razón no hayan podido estar presentes ahora. Así que bueno, bueno, me presento, yo creo que igual ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Liz Echeverría, soy jefa de trabajos prácticos en botánica y nos va a estar acompañando también hoy Evangelina. Evan,
¿Querés? Buen día, ¿cómo les va? Yo soy Núñez Bordoy, que soy de la mesada 4, pero bueno, hoy estamos acá todos juntos con la mesada 3. Así que bueno, a ver, vamos a esperar si quieren un poquito más, que todavía están entrando algunos. Podemos hablar un poquito, si quieren, aprovechar este momento para conversar sobre la actividad asincrónica que tenían que entregar esta semana en relación al trabajo práctico de árboles y arbustos frutales. En líneas generales, la verdad que estuvo muy bien resuelta la actividad por todos, o al menos por la mayoría. Hubo alguno que otro que por ahí se confundió en la identificación de alguna planta, pero la verdad que fueron muy pocos casos y bueno, y en esos mismos les señalamos esta cuestión para que traten de volver a intentar identificarlo y cualquier cosa nos consultan. Pero bueno, de vuelta, en términos generales estuvo muy bien resuelta. Tienen igualmente ya cargada la actividad con las fichas completas en la página para que puedan terminar de hacer una autoevaluación por si hay alguna cuestión que se nos haya pasado o si quieren agregar algún detalle más que por ahí no completaron en la ficha y que les puede llegar a ser de utilidad después para estudiar y para tener de material de consulta. Así que de mi parte eso es lo que yo vi, al menos en la mesada 3, que es la que me compete. No sé, Evangelina, si vos querés hacer alguna aclaración con respecto a tu grupo. Coincido que la verdad en general estuvo muy, muy bien y sí que a algunos por ahí les faltaban algunas características en cada una de las especies, así que bueno, les recomendamos como siempre que hagan su autoevaluación para terminar de completar y algunos detalles también en el cuadro final, pero en general muy bien. Con respecto, ya que tocaste el tema del cuadro, Evan, con respecto al cuadro, algunos se basaron y lo completaron en relación a las especies que únicamente vimos en el práctico, que está muy bien. Otros también vincularon con cosas que estaban en la teórica, por eso es que por ahí a veces no coinciden entre compañeros. Ambas situaciones van a estar bien, lo importante es que a ustedes les sirva para estudiar. Entonces, mi recomendación es que aquellos que completaron el cuadro teniendo en cuenta solamente las especies que vimos en el práctico, tengan en consideración lo que vieron en el teórico para poder compensar y completar, ¿sí? Porque, no sé, por ejemplo, en la parte de la familia de las oleáceas, únicamente vimos el olivo, que tiene hojas simples, pero tengan en cuenta, por ejemplo, que hay hojas compuestas también en esa familia, ¿sí? Lo mismo con los tipos de frutos. Por ejemplo, en las rutáceas vimos únicamente hesperidios en el práctico, pero tengan en cuenta que también hay folículos en otro grupo que no es de importancia frutal, pero sí es importancia agronómica, como por ejemplo la ruda y demás. Así que nada, tengan en cuenta esas cositas nada más. Así que bueno, creo que ya estaríamos en condiciones de arrancar, ¿no es cierto? Ya son casi 10. Perfecto. ¿Tuvieron oportunidad de ver los materiales, de consultar lo que les propusimos, la clase teórica, la presentación de Genial y que armó Eugenia, con Patricia, la mini introducción teórica? ¿Pudieron acceder a esos materiales? Sí, profe, sí. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta o quieren que directamente arranquemos con la clase? Yo por mi lado nada. Buenísimo, Gastón. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver, entonces vamos a empezar a compartir la pantalla. Como siempre, cualquier duda, cualquier cosita que vaya surgiendo en el transcurso del trabajo práctico, nos frenan, lo vemos, lo aclaramos y seguimos, ¿sí? No tengan vergüenza. Si a alguno no le anda el micrófono, pueden escribir en el chat, ténganlo en cuenta. Así que bueno. Bueno, hoy nos reúne llevar adelante el trabajo práctico número 9, que corresponde al tratamiento de la familia Asteráceas, Asteraceae o compuestas, ¿sí? Se llama así el trabajo práctico, Asteráceas, caracterización morfológica de las subfamilias, descripción de especies silvestres y cultivadas. Como ya habrán podido analizar a partir de los materiales que tenían de consulta, sabrán que esta es una de las familias con mayor número de representantes a nivel mundial y es una de las familias más importantes desde el punto de vista agronómico porque
engloba un montón de especies que son de utilidad para el ser humano por ser alimenticias, medicinales, industriales, pero también tiene muchos representantes que pueden interferir con el desarrollo de los cultivos, ¿sí? Estas que muchas veces denominamos malezas, y también hay especies que pueden llegar a generar toxicidad en los animales. Por eso es que es un grupo que es sumamente amplio y de gran importancia desde el punto de vista agronómico. La idea de hoy es que vayamos observando imágenes que hemos preparado en unas fichas para poder describir las partes principales que componen a la flor y al capítulo de esta familia en particular. Y vamos a hacer uso de una clave que generó Eugenia, que la tienen disponible en la parte de introducción, que tenían para leer, en la última página. Que tenemos aquí. Vamos a hacer uso de esta clavecita que está aquí para poder intentar identificar la familia a la que pertenecen las especies que vamos a ver en detalle en el transcurso del práctico. Como siempre van a tener una parte de actividad asincrónica que va a consistir en también una actividad similar, que es rotular algunos esquemas, unos dibujos, y también, mediante el uso de esa misma clave, identificar la familia a la que pertenecen esos ejemplares que van a tener para resolver en casa. Les contamos, a modo un poco anecdótico, que en la presencialidad lo que hacemos cuando tenemos este trabajo práctico es trabajar con una serie de claves específicas para poder identificar a los ejemplares que les presentamos, ¿sí? Llegar a nivel específico. Pero para poder utilizarlas es imperioso tener acceso al uso de lupas, porque las estructuras son sumamente pequeñas, las flores de las compuestas son sumamente pequeñas y todas las estructuras que poseen también son sumamente pequeñas y delicadas. Entonces, para poder llevarlo adelante usamos lupas, bisturí y agujas de disección. Y lamentablemente en esta situación no lo podemos hacer. Por eso es que hemos recurrido al uso de fichas con imágenes y les decimos nosotros la especie en cuestión, pero lo importante, lo que queremos que es más importante que ustedes se lleven de este trabajo práctico es conocer las estructuras que componen a el capítulo y a las flores de esta familia particular, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta que el día de mañana, cuando volvamos a la presencialidad, si tienen alguna duda, si quieren acceder a este tipo de claves, a estos materiales, son bienvenidos en la Cátedra de Botánica Agrícola para poder acceder a los mismos y para poder hacer las consultas que necesiten en relación a esto e inclusive usar lupas y demás para poder hacer la identificación de las especies que ustedes necesiten saber o que tengan curiosidad. Así que bueno, vamos a dar inicio a la parte de la actividad asincrónica. Entonces vamos a arrancar observando en detalle esta plaquita. Puede ser que haya algo en el chat, porque yo cuando estoy compartiendo pantalla veo las burbujas y se me van las conversaciones. No, hoy Agustín contestó que sí temprano. Yo lo voy leyendo. Bárbaro, listo. Dale. Perfecto. No, porque me había parecido como una burbujita de diálogo y yo digo, capaz que hay una pregunta. Bueno. Bueno, en esta plaquita estamos en presencia de una especie que seguro todos conocen, seguro todos han cruzado alguna vez, pero si no se la cruzaron o no se dieron cuenta de lo que era, han escuchado hablar, que es la manzanilla, ¿sí? El nombre científico es Matricaria chamomilla, tiene por sinónimo al nombre Matricaria recutita, pero bueno, es vulgarmente conocida con el nombre de manzanilla. Fíjense que en la primera imagen que tenemos a la izquierda estamos observando un ejemplar adulto en el estado fenológico de floración y podemos observar claramente todos esos capítulos que por ahí uno antes, cuando no conocía lo que era un capítulo y demás, hubiera pensado que eran florcitas, ¿sí? Con el centro de la flor amarilla y los pétalos blancos. Bueno, ahora sabemos que la estructura es mucho más compleja, que eso no es una única flor, sino que es un conjunto de flores llamado inflorescencia de tipo capítulo, donde tenemos el eje de la inflorescencia, en esta porción lo podemos ver aquí, en la imagen del centro, ese es el eje de la inflorescencia, ¿sí?
en el que se insertan una variedad de flores muy, muy pequeñas. Tenemos hacia la derecha también, en esta imagen de aquí, un detalle de un capítulo completo. Podemos observar en el centro flores de color amarillo y en la periferia florcitas aparentemente de color blanco. Y bueno, siguiendo con esto, tenemos una flor aquí en color blanco que nos está señalando, nos tira acá el dato, digamos, la ficha de que se trata de una flor femenina. Luego tenemos aquí al lado una flor aparentemente hermafrodita de color amarilla. Tenemos un dibujo y tenemos una foto. Tenemos a su vez, siguiendo en esta dirección hacia la derecha, una imagen de una fotografía que corresponde al estilo y al estigma. Y también tenemos el detalle de un estambre, un dibujo de un estambre. Sepan ustedes, habrán escuchado ya a partir de la clase teórica y el material que tenían que para consultar, que las anteras están unidas por las tecas, ¿sí? En general tienen 5 estambres las compuestas, están unidas por las anteras formando un anillo que rodea al estilo, ¿sí? Entonces lo que tenemos en este dibujito es el dibujito de un único estambre. Un estambre, sus anteras, y lo que podemos observar en detalle aquí es la base de las anteras, que es un carácter diagnóstico, ¿sí? La forma que adquieren la base de las anteras es un carácter que muchas veces nos permite hacer una identificación a nivel de especie, ¿sí? Si las mismas son redondeadas, van a pertenecer generalmente a un grupo, y si las mismas terminan en punta y se dice agitadas como si fueran 2 colitas, pueden pertenecer a otro grupo particular. Por otro lado tenemos finalmente abajo a la izquierda un dibujo que corresponde, nos dice aquí la imagen, a los aquenios. Tengan en cuenta en realidad que son cipselas, porque son aquenios que provienen de un ovario ínfero, por ende tiene un nombre particular que son cipselas. Tenemos el dibujito A, que corresponde a la cipsela que proviene de la flor ya fecundada del margen, y a la derecha, perdón, una cipsela que corresponde a una flor que estaba en el centro o en el disco del capítulo. Y podemos observar entonces que en la flor marginal aparentemente aparece esta estructura que se denomina papus. ¿Alguno tiene idea o se acuerda qué era el papus? Eran pelos, ¿no? Puede ser. Bueno, muy bien. El papus es el cáliz transformado, ¿sí? O modificado, que suele cumplir una función de dispersión. Y como ahí decían recién, en general, o sea, es muy común encontrarlo formado por pelos, que es el famoso panadero que uno conoce de la vida, ¿no es cierto? Que se encuentra por la calle. A veces está formado por pelos, pero a veces puede estar formado por otro tipo de tejidos. Pueden ser pajitas, pueden ser escamas, ¿sí? Puede adquirir diferentes formas. Lo más normal, lo más común de observar es que esté formado por pelos, como bien decía, no me acuerdo si Álvaro o quién estaba diciendo ahí. En este caso, en esta especie puntualmente, únicamente las cipselas que se encuentran en las flores del margen, ¿sí? que provienen de las flores del margen, o sea, de la periferia, poseen papus, y ese papus es muy particular, tiene una forma tubulosa, ¿sí? Es decir, como un tubito, y es membranoso, ¿sí? Es como una membranita muy pequeña. Ahora bien, habiendo hecho como un vistazo general de lo que encontramos acá, ¿alguno se anima o se da cuenta qué tipo de flor, de acuerdo a la morfología, es esta que encontramos en la periferia, esta de color blanco? ¿Alguno que por ahí haya repasado un poquito, se anime? Puede ser tubulosa, que tiene forma de tubo. A ver, eso, bueno, muy bien, ahí, eso, ¿quién fue? Agustín, ¿no es cierto? Tubulosa tiene Sí, forma de tubo, perfecto. Después también tenemos otro tipo de flor que se llaman liguladas, que es como si tuviera una lengüeta larga. Vamos a volver acá un segundito, a ver acá los dibujitos que están muy buenos. Acá. Tubulosa, que es lo que mencionaban recién, es como esta que te encontramos acá, que tiene justamente forma de tubo, ¿no? La corola, ¿sí? Los pétalos están soldados formando un tubo, como lo encontramos aquí. También después tenemos otro tipo de flor que se llama ligulada, que es la que encontramos aquí,
que también tiene forma de tubo, pero después es como si le tuviera como si continuara creciendo una porción de esa corola y forma como si fuera una lengüeta, ¿sí? Una lengua, ¿sí? Que encontramos acá, y por ende se llama flor ligulada, ¿sí? Y otro tipo de flor que podemos encontrar en las compuestas es la bilabiada, que también tiene forma de tubo, ¿sí? También está soldada, los pétalos de la corola están soldados, pero es como si se separaran en dos grupos, formando dos labios principales, ¿sí? Uno largo y uno más breve, que generalmente se enrolla, que lo podemos encontrar en esta zona de aquí. Estas son las flores más típicas. Podemos encontrar también un tipo de flor particular, una modificación de la tubulosa, que son las filiformes, que son como un tubo, pero mucho, mucho más breve, más cortito, más acotado. Entonces, a ver, vamos a volver aquí. Si observamos, por ejemplo, la flor blanca, esta que encontramos acá, ¿qué les parece? ¿Que es de las tubulosas? ¿Que es de las liguladas? ¿Que es de las bilabiadas? ¿Qué les parece? Esta blanca de acá, la grande. ¿Qué opinan? ¿Nada? Ligulada puede ser. Bien, es una flor ligulada, muy bien, ahí Álvaro, es ligulada, sí, ligulada e incluso ligulada de 3 dientes. Fíjense que podemos notar acá en la puntita, avísenme si tengo que hacer más zoom, 3 dientitos, ¿sí? 3 dientes principales. Es una flor ligulada, es un tubo primero, pero después hay una porción que continúa extendiéndose, formándose una especie de lengua, ¿sí? Es una flor ligulada de 3 dientes, femenina. Y a ver esta otra flor que tenemos acá, la flor central amarilla. Vamos a agrandar un poquito. ¿Qué les parece? Acá tenemos el dibujito incluso, tenemos la imagen de la fotografía y un dibujo. ¿Qué les parece? ¿Es ligulada también? Teníamos liguladas, tubulosas y bilabiadas. ¿Qué les parece? Tubulosa. Muy bien, exactamente. Es tubulosa, es un tubito que remata con 5 dientitos aquí en la punta, ¿sí? Liz, Perfecto. hay una ¿Sí? consulta en el chat que Matías ¿Sí? Gavilán nos consulta si esa especie de dientes al final es característico de las liguladas. Bien. En las flores liguladas podemos encontrar liguladas de 3 dientes, como esta que tenemos aquí, o liguladas de 5 dientes, que ya vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Como para que tengan presente, si un capítulo presenta flores liguladas de 3 dientes, estas van a estar siempre en la periferia o en el margen del capítulo y las flores centrales van a ser de otro tipo. No van a ser liguladas seguro, van a ser o tubulosas o bilabiadas, pero nunca liguladas. Ahora, si encontramos un capítulo con flores liguladas de 5 dientes, todo el capítulo va a estar formado por ese tipo de flor, liguladas de 5 dientes y nada más, ¿sí? Ya lo vamos a ver en las próximas especies y lo van a ir grabando de a poquito. Pero sí, tenemos liguladas de 2 tipos. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen antes de pasar a la ficha. Tenemos en esta especie, el capítulo tiene en la periferia o en el margen flores femeninas liguladas de 3 dientes. Y en el centro, las flores amarillas son hermafroditas y tubulosas. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la fichita que tenemos que completar. Vamos a dejarla a su familia para lo último, ¿sí? Para usar la clave a lo último. Entonces, vamos a completar primero esto que estábamos mencionando recién de los tipos de flores y del sexo. Dijimos entonces, a ver, que las flores del margen, ¿cómo eran? Las blancas. Vamos a poner blancas. Ligulados. Muy bien, liguladas. De 3 dientes, ya que estamos, se lo completamos. ¿Y el sexo qué era? ¿Qué eran? Femenino. Femeninas, muy bien. Bien, ¿y las flores centrales? ¿Eran amarillas? Tubulosas. Muy bien. Hermafroditas. Hermafroditas o perfectas, recuerdan que lo podemos llamar de cualquiera de las dos formas, ¿no? Perfecto. Muy bien.
Entonces, de acuerdo al sexo de las flores que componen el capítulo, teníamos capítulos que podían ser homógamos, cuando todas las flores tienen el mismo sexo, o heterógamo, cuando tenían al menos, o sea, tenían sexos distintos las flores que componían ese capítulo. ¿Qué les parece en este caso? ¿Será un capítulo homógamo con todo igual o heterógamo con con las flores de distintos sexos? Matías comenta que es heterógamo. Muy bien, heterógamo, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos flores femeninas y hermafroditas en el mismo capítulo, ¿sí? Muy bien. Heterógamo, otra forma de llamar al capítulo heterógamo es decir que es un capítulo de tipo radiado, ¿sí? Son sinónimos, hacen referencia a lo mismo. El sexo de las flores son distintas. Ahora, por la morfología, o sea, por la forma de las flores, teníamos capítulos que eran isomorfos, ¿se acuerdan? Iso siempre quiere decir igual, isomorfos con todas las flores del mismo tipo, por ejemplo, todas liguladas o todas tubulosas o todas bilabiadas. O podríamos hablar de capítulos heteromorfos, ¿sí? Que tenemos formas distintas de flores en el mismo capítulo. ¿Qué les parece acá? ¿Cómo será este capítulo? ¿Isomorfo o heteromorfo? ¿Qué opinan? Muy bien, heteromorfo. Heteromorfo. ¿Por qué? Porque tenemos flores tubulosas en el centro y en la periferia o en el margen liguladas de 3 dientes. Perfecto. Bueno, nos pregunta la ficha si tenemos palias, si nuestro capítulo posee palias. De estar presentes las palias, y la palia es una estructura que acompaña a cada flor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una palia, encontraríamos acompañando a esta flor, por ejemplo, una estructura, una bráctea, ¿sí? Que lo que hace es proteger a la flor antes de que se termine de expandir. En nuestro caso, no tenemos nada. La matricaria no posee palias. Vamos a ver ya un ejemplo de una especie con palias. Entonces acá pondríamos que no posee palias. Y nos pregunta si tiene látex. Fíjense que para saber si tiene látex, si tenemos la plantita, cortamos un pedacito de tejido y de estar presente va a salir el látex. No lo podemos hacer porque estamos trabajando con imágenes, pero nos da el indicio acá, nos da la indicación, perdón, de que no posee látex esta planta. Base de las anteras. Recuerdan que habíamos comentado que es un carácter diagnóstico. Las bases de las anteras pueden ser en general sagitadas, ¿sí? Como si terminaran en unas puntas bien prolongadas, así como si fueran dos colitas, o no sagitadas, y en ese caso pueden ser truncadas, redondeadas, obtusas y demás. En este caso, fíjense, ¿qué les parece? ¿Serán sagitadas? ¿Terminan en dos largas puntas? ¿O no tanto? Base obtusa pone Matías Gavilán ahí. Muy bien, es más bien base obtusa, más bien obtusa o redondeada, pero no es sagitada. Vamos a ver un ejemplo de sagitada, así que quédense tranquilos con eso. Muy bien. Nos pregunta si tiene papus. ¿Qué habíamos dicho? ¿Tenía o no tenía papus? ¿Qué les parece? Sí, membranoso, ¿no? Muy bien. Entonces podríamos poner que está solo presente en las flores. ¿En qué flor estaba presente? ¿Del margen o del centro? Las liguladas. Muy bien, en las liguladas, en las marginales, perfecto. Y podemos agregar que es de consistencia membranosa y con forma de tubo, ¿sí? Bien.
Bueno, y nos pregunta sobre otras características. Algo que les llame la atención o que les parezca que estaría lindo hoy o sería importante agregar. Hay una característica que es muy particular de esta especie, que es el hecho de que el capítulo, sí, que el receptáculo, gracias, es decir, la porción del capítulo donde se insertan las flores es hueco. Yo no sé si se llega a notar aquí, fíjense que tenemos a propósito esta imagen de un corte longitudinal del capítulo y ven esta zona de aquí del centro, está hueco. Y eso es característico de esta especie, ¿sí? Es como una rareza en realidad, ¿sí? Eso es algo que podríamos agregar. De hecho, esta característica nos sirve muchas veces en el campo para identificar rápidamente, distinguir esta especie que es la matricaria, perdón, la matricaria o la manzanilla, de otra que le dicen manzanilla cimarrona, que es Anthemis cotula, que es muy, muy parecida porque ambas son perfumadas, tienen las hojas muy así, con muchísimas divisiones, el follaje brillante, pero esta característica es una característica que de repente nos permite distinguir una especie de otra. Entonces, por ahí eso podría ser algo que podemos agregar aquí, que lo podemos observar claramente en la ficha. Receptáculo hueco. ¿Algo más que les parece que estaría bien agregar o que les gustaría agregar? Ya que lo mencionaste, podríamos agregar y comentarles a los chicos, ya la mayoría lo deben saber, que es una especie bastante perfumada. Muy bien. Seguramente, si conocen la manzanilla habrán sentido el olor, y si no, por ahí alguna vez habrán tomado un té de manzanilla o comprado algún shampoo con manzanilla. Así que saben que es un olor muy particular y un perfume muy, muy rico. Vamos a poner receptáculo hueco, planta perfumada. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esta? ¿Quieren que pasemos a la siguiente o quieren que repasemos alguna cosita? No dicen nada, pasamos. Por mi parte no. Bueno. A su familia, profesor. Ah, es verdad. Gracias. No, si hoy... Complicados. Hoy estamos complicados. Muy bien. Están atentos los chicos. Bueno, vamos a ver. Perfecto, vamos a la clave. Voy a reducir un poquito. Bueno, ¿algún voluntario que se ofrezca para leer? Es re cortita esta clave, miren, tienen 4 ítems, nada más, a los que uno puede llegar. Yo leo si querés. Bueno, ¿está bien ahí el Zoom? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Capítulos generalmente heteromorfos o radiados, plantas en látex, versus capítulos generalmente isomorfos o discoideos, plantas con o sin látex. Muy bien. ¿Qué les parece? Capítulos generalmente heteromorfos, ¿se acuerdan que cuando tenemos 2 flores distintas de acuerdo a su forma? Y el otro les dice capítulos generalmente isomorfos, que cuando todas las flores son del mismo tipo. ¿En qué habíamos quedado con La ahí, última. Gaby y Matías? Heteromorfos. Perfecto, entonces aceptamos el 1 como ahí también puso Matías. Seguimos 2 versus 2'. Capítulos heterógamos, flores del disco tubulosas, generalmente hermafroditas, y flores del margen ligulada, frecuentemente tresdentadas, femeninas o estériles. Versus capítulos homógamos o heterógamos, flores del disco bilabiadas o tubulosas con lóbulos poco profundos y flores del margen bilabiadas o subbilabiadas, raramente tubulosas. Me convence más la 2. Muy Habíamos bien, dicho que eran liguladas de 3 dientes perfecto. Muy y bien, eran femeninas. muy bien. Entonces llegamos a esta familia, a esta subfamilia, perdón, que es Asteroideae. ¿Sí? Entonces
Vamos a copiar de acá y lo vamos a completar en la fichita que me había quedado. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Ahora podemos pasar a la próxima. Bueno. Ahora estamos en presencia de una especie que se llama Cichorium intybus, ¿sí? Más conocida con el nombre de achicoria. La pueden encontrar como una especie cultivada, seguramente alguno por ahí la ha probado, la ha consumido alguna vez en ensalada, por ejemplo, pero también la van a encontrar escapada de los cultivos, muchas veces a los costados de los caminos o en algún que otro lote de cultivo. Acá tenemos una imagen que corresponde a un ejemplar ya en estado reproductivo. Y después tenemos a continuación el detalle de 2 capítulos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos en esta imagen de aquí, se puede observar completo el capítulo. Después tenemos aquí, en esta imagen de aquí, una fotografía de una flor. Nos está diciendo acá que la flor es hermafrodita, pero como no podemos ver completa la corola, hemos anexado a la izquierda esto que corresponde a un dibujito de cómo sería la flor si uno la tiene completamente desplegada. ¿Por qué? Porque hay una porción de la corola que quedó como por detrás de la foto y no se puede observar. Bueno, entonces acá podemos observar en esta imagen, nos dice que la flor es hermafrodita, entonces en la porción de abajo vamos a encontrar el ovario. Recuerden, tenemos el estilo que remata en 2 ramas, ¿sí? Con el estigma. Y las anteras, ¿sí? Están unidas entre sí, las anteras de estos 5 estambres están unidas entre sí formando un tubo alrededor del estilo, ¿sí? Que es esto que vemos aquí y lo tenemos también en la imagen de aquí de la derecha. Finalmente tenemos arriba a la izquierda un detalle de la cipsela o del fruto y el papus, que es muy particular. ¿Alguno se anima a sugerir qué tipo de papus es esto? Si está formado por pelos, por pajitas, por escamas. ¿Qué les parece? ¿Qué sensación les da en este caso? Pajitas. Ahí dicen pajitas. Escamas también. Bien, son más bien escamas. Las pajitas, para hacer un papus formado por pajitas, tienen que ser justamente pajas. O sea, son como, tienen que ser una estructura bien larga y finita y rígida, ¿sí? Tiesa. Y fíjense que acá son más bien, son estructuras que presentan más o menos el mismo largo y el ancho, como una escama, y son bien breves, son cortitas. Entonces, en realidad son escamas. Muy bien. Bueno, voy a hacer un zoom a la flor. ¿Qué les parece en este caso? ¿Qué tipo de flor está presente? ¿Se acuerdan? Teníamos tubulosas, bilabiadas, liguladas. ¿Qué les parece en este caso? Ligulada. Muy bien, ligulada. ¿Y ligulada de cuántos dientes? ¿En cuánto termina acá la puntita? 5. Muy bien, ligulada de 5 dientes. Y fíjense que es la única flor que hay, ¿sí? Todas las flores que hay son exactamente iguales, lo podemos ver aquí en este capítulo, ¿sí? De hecho, se puede hasta contar las puntitas que encontramos acá, los dientes que encontramos en el extremo de estas flores liguladas. Entonces, cuando estamos en presencia de un capítulo que tiene flores liguladas de 5 dientes, todo el capítulo va a estar formado por este tipo de flores, ¿sí? No vamos a tener otro tipo de flor integrando este capítulo. Y fíjense que son todas hermafroditas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma de la flor, será un capítulo isomorfo o heteromorfo. ¿Qué les parece? Son todas iguales. Isomorfo. Muy bien. Y en cuanto al sexo, ¿qué será? ¿Homógamo o heterógamo? ¿Todas con el mismo sexo o con sexos distintos? ¿Qué les parece? Ahí Matías pone que es homógamo. Muy bien, homógamo porque son todas hermafroditas. No tenemos, como en el caso anterior, hermafroditas en el centro y femeninas en la periferia. ¿Sí? Son todas del mismo sexo. Perfecto. Y acá hay otra cuestión importante a observar, que es la base de las anteras. Entonces les voy a hacer un zoom aquí abajo.
Fíjense, las anteras son de color azul oscuro, bien oscuro, lo pueden ver en esta imagen, ¿sí? Son azul bien oscuro, pero podemos observar la base de las mismas, ¿sí? Y van a ver, no sé si llegan a observar, que terminan como si fuera en unas colitas más blanquitas, mucho más claritas, acá en esta porción de aquí. Eso es porque la base de las anteras, ¿sí? Es sagitada en este caso, ¿sí? Termina como si fueran dos prolongaciones bien largas y finitas, dos colitas. Y otra cuestión a observar aquí es esto. Fíjense que nos dice que la planta presenta látex, ¿sí? Y entonces acá, esto creo que se los había mencionado para el caso anterior, o capaz que no, no me acuerdo, ya me confundo con la comisión de ayer. Cuando tenemos plantas cuyo capítulo está integrado por flores liguladas de 5 dientes, siempre va a ser una planta que tenga látex, ¿sí? Y al revés, si la planta tiene látex, el capítulo va a estar integrado obligatoriamente por flores liguladas de 5 dientes, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a completar este cuadrito que tenemos acá. Como siempre vamos a dejar la subfamilia para lo último. Bueno, de acuerdo al tipo de capítulo por sexo que habíamos dicho entonces, que era homógamo o heterógamo. Muy bien, homógamo. Homógamo. Y de acuerdo a la forma, habíamos dicho que era isomorfo o heteromorfo. Isomorfo. Muy bien. Isomorfo. Y otra forma de llamar a esto es decir que son radiados. Perdón, discoideo. ¿Sí? Es otra forma de decir lo mismo, discoideo. Tipo de flores y sexo. Entonces acá vamos a decir que todas las flores del capítulo son, habíamos dicho, liguladas de ¿cuántos dientes? ¿De Sí. cuántos? De 5 Muy dientes. bien. De 5 dientes. Hermafroditas. ¿Y de color? ¿De qué color son? Las flores. ¿Qué les parece? Lila. Violeta. Son más celeste, en realidad son más celeste, azul, incluso hay algunas de color blanco, ¿sí? De color, pueden poner azulado, raro blanco. Pueden cruzarse con alguna de color blanco. Ay, perdón, me fui. Bueno, presencia de palias. ¿Se acuerdan que de estar presentes las palias eran... Esta es otra. Ahí. Ahora sí, ya. Recuerden que de estar presentes las palias son unas estructuras, una bráctea, en realidad una hojita modificada, que protege a la flor antes de que la misma se abra. Acá no tenemos ningún tipo de palias. Así que acá vamos a poner que no posee. Látex dijimos que sí posee. La base de las anteras, habíamos mencionado que es de tipo sagitada. Con respecto al papus, ¿en qué habíamos quedado? ¿Cómo era el papus? ¿Formado por qué? Por escamas. Muy bien. Muy bien. Otras características. Bueno, algo que quieran agregar acá. Podemos decir algo, por ejemplo, con respecto a las características del fruto, ¿no? De la coloración. ¿Qué les parece? ¿Qué color es? ¿Es un color parejo? ¿No? ¿Cómo lo describirían el color? Y, profe, ¿dónde está la flor también, no? Porque en la otra estaban como arriba, en la punta, digamos. En esta parte, digamos. Está muy bien, es verdad. En la anterior, en la matricaria,
La inflorescencia es terminal, ¿sí? Tenemos una vara y tenemos la inflorescencia en la punta. En cambio acá tenemos una vara y en esa vara floral tenemos numerosos capítulos, ¿sí? Es verdad, eso lo podemos mencionar. Ay, perdón, casi me voy. Podemos poner capítulos puestos a lo largo de la vara floral. Muchos capítulos, ¿no? Y con respecto al color del fruto, ¿qué dirían? ¿Qué color es? ¿Qué les parece? Marrón medio salpicado será. No es Sí, pues, marrón, podemos poner por ahí marrón claro con manchas marrón oscuro, por ejemplo, o más oscuras. Algo así. Marrón claro salpicado de manchas más oscuras, ¿sí? Se podría decir que está salpicado o que tiene máculas, ¿sí? Bien. Entonces ahora nos queda pendiente identificar la subfamilia de importancia agronómica. Recuerden que en realidad, esto lo tiene en la introducción, que actualmente estas especies, las especies de esta familia, están reunidas en 12 subfamilias, pero hay 4 que son de importancia agronómica para nosotros, ¿sí? Por eso es que esta clave se limita a trabajar únicamente con las que son de importancia agronómica para aquí, para el sudeste bonaerense. Bueno, ¿algún voluntario para leer? ¿Quién se ofrece? Yo leo, profe. Bueno, Eh, 1. Capítulos generalmente heteromorfos o radiados, plantas sin látex, contra 1', capítulos generalmente isomorfos o discoideos, plantas con o sin látex. La 1'. bueno, perfecto. 3. Flores tubulosas, pentasectas, plantas espinosas sin látex, contra 3', flores liguladas, frecuentemente sin condentadas, plantas generalmente inermes con látex. La 3'. Muy bien, la 3'. Entonces llegamos a la subfamilia Cichorioideae. Entonces, la vamos a copiar de aquí y lo vamos a completar en el ítem subfamilia. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Pasamos a la próxima? Pasamos a la próxima. Vamos. Si no dicen nada. Ay, perdón. ¿Ahí me perdieron? Paren que se me corrió la pantalla. Está como en chiquitito. Pará. Ay, que me... Uy, ¿y ahí lo ven doble? Sí, Ah, no. ¿Y ahora lo ven bien? sí. No sé qué apreté, pero bueno. Ahí está. Bueno. En esta ficha estamos en presencia... Ay, paren que me surgió una ventana aquí. La voy a correr para acá arriba. Ahí está. Estamos en presencia del girasol. Evan, decime si vos querés describir alguna ¿querés describir Dale. esta que es? Dale. Evangelina trabaja, les cuento, porque ella no los va a decir. Ella trabaja específicamente con girasol, entonces, ¿quién mejor que ella para que nos cuente sobre esta inflorescencia? Bueno, tampoco para tanto, pero bueno. Chicos, esta especie, como les comentaba hoy Liz, pertenece a un capítulo de girasol, ¿sí? En la parte superior derecha tenemos, izquierda mejor dicho, perdón, un corte longitudinal del capítulo. Y ya ahí nos podemos dar cuenta de que las flores, ¿qué les parece? ¿Son todas iguales? ¿Hay diferentes tipos de flores? ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Hay flores liguladas y flores tubulosas. Las flores del centro son las tubulosas y las externas, ¿sí?, son las liguladas. Si nos corremos hacia la derecha, vamos a ver un detalle de cada una de estas flores.
¿sí? Con está rotulados cada una de las partes. Si nos centramos en la que está rotulada como flor del margen, que muy bien, no me acuerdo quién fue, que dijo que era una flor ligulada, vamos a observar en la parte inferior el ovario, ¿sí? Que es un ovario de posición ínfera. Luego vamos a ver que está rotulado que dice papus, ¿sí? Y vamos a ver que, muy chiquitito, pero haciendo mucho zoom, vamos a ver que quedan liberadas las ramas estilares. Estas flores suelen ser flores femeninas, ¿sí? Únicamente vamos a encontrar un ovario, el estilo y el estigma, ¿sí? Un estigma bífido, dos ramas. Y luego, fíjense que los 5 pétalos que constituyen a esta flor están soldados formando una lígula, una lengüeta, ¿sí? Aquí no se llega a ver muy bien, pero respecto a lo que les venía comentando hoy Liz, ¿qué les parece? ¿Cuántos dientes podríamos tener, ¿sí? En el ápice de la corola? ¿3 o 5? 3. 3, muy bien, ¿sí? Porque es un capítulo donde vamos a tener flores liguladas en el margen y flores de otro tipo en el centro. Esas flores de otro tipo, ¿sí? Que muy bien alguien dijo que eran flores tubulosas, las flores del disco. Tenemos una pequeña fotografía aquí al lado y las vamos a describir. Fíjense también el ovario es ínfero, posee también un papus, ¿sí? Que este papus es bastante particular, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y la corola en este caso, también los 5 pétalos están soldados y forman un tubo, ¿sí? Por eso es un tipo de flor tubulosa. Y en este caso, además de poseer ovario, estilo y estigma, vamos a encontrar estambres, ¿sí? Está rotulado aquí el androceo. Y como en todas las flores de las compuestas, en el androceo vamos a observar que las anteras, ¿sí? De todos los estambres, de los 5 estambres, están soldadas formando un tubo alrededor del estilo, ¿sí? Ese tipo de estambres se denominan encinanterio. Si vamos a las imágenes que están en la parte inferior, fíjense que la fotografía es un detalle de las flores del centro, ¿sí? Las flores tubulosas. Se ve muy bien, ¿sí? En este caso el ovario bien desarrollado, ya en realidad seguramente son flores ya fecundadas, fíjense que está desarrollándose el fruto. Y fíjense que está rotulado páleas. Esa palia es una estructura, ¿sí? Que acompaña a cada una de las flores, una hoja modificada, una bráctea, ¿sí? En este ejemplo, en esta especie, hay palia. Y a su vez, si se fijan, vamos a ver la corola que es de color amarillo y llegan a observar dos pequeñas estructuras que están a cada lado. ¿Se imaginan qué puede ser esas dos estructuras? Las dos como aristas. En el dibujito que está a continuación, por ahí se ve un poquito mejor. Fíjense que hay dos estructuras. ¿Se ve el le ocurre? rectangulito que marqué o no se ve nada? Ah, Yo lo veo. perfecto, a ver. No, no. ¿Se imaginan qué puede ser? Alguien pone brácteas. Y en realidad, recuerdan que en las compuestas el cáliz está ausente o está transformado. ¿Sí? Transformado, formando el papus que hoy estábamos mencionando. Y ese papus puede estar formado por pelos, que es lo más común, que uno está más acostumbrado a ver, pero también por otras estructuras. En el caso del girasol, está formado por dos aristas, ¿sí? Y esas aristas generalmente son caedizas, o sea, es muy probable que cuando vayamos a ver las florcitas con detenimiento se caigan, ¿sí? Entonces el papus está formado por aristas. Y a continuación tenemos también un dibujo de los 5 estambres que posee esta flor. Y en realidad, recuerden que hemos dicho que estaban soldados formando un tubo. Es como que se hizo un cortecito y se desplegaron. Por eso es que se ve uno al ladito del otro. Pero recuerden que están en realidad formando un tubo. Ya que estamos en esta imagen, fíjense, ¿cómo es la base de las anteras? ¿Les parece que es agitada, o sea, que termina como en dos colitas? ¿O es más vale redondeada o truncada? ¿Se llegan a dar cuenta? ¿Redondeada? Redondeada, tal cual. Son no agitadas, ¿sí? Son más vale redondeadas u obtusas. Bien, y creo que describimos todas las partes. Así que si les parece, Bien. pasamos a completar la ficha. Bueno, su familia la dejamos para el final. Bueno, entonces, en cuanto a los tipos de flores,
Hoy vamos, si quieren, comentamos primero los tipos de flores, que es más fácil. Hoy nos comentaron que había dos tipos de flores. Las centrales, ¿cómo eran? ¿Qué forma tenían? Tubulosas. Eran tubulosas. Muy bien. En cuanto al sexo, ¿cómo eran? Recuerdan que observábamos que teníamos los estambres y también observábamos las dos ramas estigmáticas. Entonces, ¿qué tipo de flor era? Puede ser femenina, masculina o hermafrodita. Hermafroditas. Son hermafroditas, muy bien. Entonces vamos a aclarar que son las flores centrales tubulosas, hermafroditas, y son de una coloración también amarillenta. Hermafroditas son perfectas, bien, que es otra forma de que podemos mencionar estas. Y en cuanto a las flores del margen, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué tipo de forma tenían? Liguladas. Eran liguladas, y vamos a poner que son liguladas de 3 dientes. En cuanto al sexo, ¿qué habíamos dicho que eran? Recuerden, fíjense que solamente vemos, o están rotuladas en esa imagen, las ramas estilares. Femenina. Femeninas. Femeninas, muy bien. ¿Y de qué color son? Amarillas. Son amarillas. Lo más frecuente es que sean amarillas, por lo menos en los girasoles cultivados, en el Lianthus anus. Recuerden que hay algunas variantes, hay especies silvestres de girasol que pueden tomar otras coloraciones, rojizas, anaranjadas, ¿sí? Lo más frecuente es el amarillo en el caso cultivado. Bien. Entonces, Y en las ornamentales también. Hay girasoles ornamentales que hasta violeta, con un color como un púrpura oscuro bastante loco. bien llamativo. Sí. Bien, entonces, una vez que completamos los tipos de flores y el sexo, podemos decir que este capítulo por sexo, ¿cómo será? ¿Homógamo o heterógamo? Heterógamo. Heterógamo, perfecto. ¿Y por la morfología qué podemos decir? ¿Isomorfo o heteromorfo? Heteromorfo. Heteromorfo. Heteromorfo o radiado, ¿sí? Que es otra forma de describirlo. Bien. Perdón, te interrumpo. Recuerden, radiado viene a hacer referencia a que las flores del radio, o sea, las de afuera, son distintas a las del centro, ¿sí? Para que lo vayan, Una aclaración, sí. lo vayan fijando. Bien, en cuanto a la presencia de palias, ¿qué habíamos dicho? ¿Que en este caso había o no? Sí. Sí, recuerden que era un ejemplo en donde hay una bráctea que acompaña y protege a cada una de las flores. Presencia de látex. ¿Ustedes saben si el girasol tiene látex? No, no tiene. No tiene látex, no tiene. Y si no supieran, si nos quedamos con lo que hoy nos explicaba Liz, recuerden que como tienen flores liguladas de 3 dientes, ¿sí? En el margen y las centrales son diferentes, no iba a tener látex, ¿sí? También nos podemos ayudar por eso. En cuanto a la base de las anteras, hoy habíamos dicho de qué forma eran. ¿Eran sagitadas o no sagitadas? No sagitadas. No sagitadas. Más vale son redondeadas u obtusas. Bueno, y en cuanto al papus, les habíamos contado que en este caso particular estaba formado por 2 estructuras. ¿Se acuerdan qué tipo de estructuras habíamos dicho que eran? Los aristas eran. Los aristas. Perfecto. Podemos poner aquí el papus. No, perdón, Eva. No, hablando de las aristas, que hoy habían hablado de aristas, pajitas, escamas, fíjense que, a diferencia de las escamas, en este caso, es una estructura larga y finita, pero corta, ¿sí? Es cortita. Si fuera aún más larga, hablaríamos de pajitas, ¿sí?
Perfecto. Y recuerden que esas aristas suelen ser caedizas, ¿sí? Es algo bastante característico. No sé si quieren agregar alguna otra característica que les llame la atención. Si no, pasamos a determinar a qué subfamilia pertenece. ¿Alguien que tenga ganas de leer la clave? ¿Algún voluntario? ¿O que son un batallón? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos Ay, no somos sé, hoy? somos un montón. Ahora después miramos bien. ¿Algún voluntario? Nadie. Somos un montón. Yo leo, profe, si no. Bárbaro. Bueno, Bueno, 1, capítulos generalmente heteromorfos o radiados, plantas sin látex. O 1', capítulos generalmente isomorfos o discoideos, plantas con o sin látex. El 1. Perfecto. 2, capítulos heterógamos, flores del disco tubuladas, generalmente hermafroditas, y flores del margen liguladas, frecuentemente tridentadas, femeninas o estériles. Contra 2', capítulos homógamos o heterógamos, flores del disco bilabiadas o tubulosas con lóbulos poco profundos, y flores del margen bilabiadas o subbilabiadas, raramente tubulosas. La 2. La 2. muy bien. Entonces llegamos a la subfamilia Asteroideae. Bien, Bien, y nos quedó completo. perfecto. ¿Alguna duda con el girasol? Pasamos a esta otra. ¿Querés que seguir vos, Dale, Eva? sí, yo, dale. Dale. Perfecto. Bueno, aquí Yo hago la tenemos- próxima y así Dale, hacemos, así nos aburrimos. nos alternamos. Bárbaro. Bien, esta especie por ahí la conocen, porque la hemos visto en los primeros prácticos, ¿sí? Que es el diente de león, que era Taraxacum officinale. ¿Sí? Si se fijan, tenemos arriba, a la derecha, tenemos una fotografía que muestra la planta completa en estadio de fructificación. Recuerdan que eran las hojas, que eran hojas simples bien divididas, ¿sí? Y los lóbulos laterales estaban orientados, ¿sí? Los segmentos laterales, perdón, estaban orientados hacia la base, ¿sí? Bien, ahora llegó el momento de estudiar los capítulos. Si se fijan, en la primera imagen tenemos un corte longitudinal de uno de los capítulos, ¿sí? Y nos pide que rotulemos, ¿sí? ¿Cómo se denomina esa estructura, ¿sí? Que está señalando la flecha? ¿Se llegan a dar cuenta qué es? ¿El receptáculo? Es el receptáculo, perfecto, ¿sí? Ese disco donde vamos a encontrar insertas a todas las flores, ¿sí? Que conforman este capítulo. Bien, si se fijan, hablando de las flores, ¿qué forma tienen las flores de este capítulo? Fíjense en la imagen que ahí le está mostrando Liz. Fíjense, nos dice que las flores son hermafroditas, ¿sí? Y tenemos a la derecha una fotografía, a la izquierda, A la izquierda. A la izquierda una fotografía y a la derecha un dibujo de la misma, ¿sí? ¿Qué tipo de flor es esta? ¿Será bilabiada? ¿Será tubulosa? ¿Será ligulada? Fíjense que Ligulada pone Matías. muy bien, es ligulada. Fíjense que es como que hay un tubo y en un momento solamente crece una de las partes y forma esa lengüeta o esa lígula. Y si se fijan en el dibujito, por ahí se ve un poquito más, ¿cuántos dientes tiene? 5. Tiene 5. Entonces, ¿tendrá látex o no tendrá látex esta especie? Sí, tiene. Tiene látex, muy bien. Y
Si nos fijamos en el capítulo, ¿todas las flores son iguales? ¿Son todas liguladas de 5 dientes o aparece algún otro tipo de flor? Puede ser que haya tubulosas en el centro. En este caso no, ¿sí? Son todas las flores liguladas y de 5 dientes, ¿sí? Es decir, que el capítulo tiene un único tipo de flor. Entonces, ¿cómo será ese capítulo? ¿Homógamo, perdón, isomorfo o heteromorfo? Isomorfo. Isomorfo, perfecto. Bien. Antes de pasar, bueno, hay también una fotografía de los estambres, ¿sí? Que indican que son estambres en cinanterio, que quería decir que las anteras de los 5 estambres están soldadas formando un tubo. En esta imagen, nuevamente, es como que se cortó ese tubo y se desplegó, ¿sí? Bien, tenemos también que rotular. Ay, perdón, ahí. Ahí está. En la fotografía, ¿qué está indicando esta flecha? Las brácteas. Las brácteas, ¿sí? Las brácteas que acompañan, ¿sí? Que están distribuidas alrededor de este capítulo y también se les denominan filarios, ¿sí? Y ya que estamos, lo podemos ver en esta fotografía, una de las que está más arriba. Fíjense que, a diferencia por ahí de otras especies, estos filarios se distribuyen en más de una serie, ¿sí? Por ahí en la fotito que está arriba, miren, se ve muy bien. Fíjense. Ay, perdón, me fui. Ahí se ve, ahí se ve. Se escapa ahí. Fíjense que se ve muy bien que hay más de una serie de filarios, ¿sí? Eso es algo también característico de esta especie. Y por último, también podemos ver un detalle, ¿sí? Del fruto. Hay un dibujo, ¿sí? Que podemos ver una estructura bastante particular. En este caso, ¿les parece que hay papus o no hay papus? También se observa en la fotografía que veíamos hoy el detalle de las flores. Fíjense que hay una sucesión de pelos acompañando, ¿sí? a la flor, ¿sí? Esos pelos están formando un papus, ¿sí? En este caso, bueno, es la flor, sí, todavía no está desarrollado el fruto. Cuando vemos el dibujo que está a la derecha, ¿sí? En la parte inferior derecha, observamos que ya el fruto está bien desarrollado y entre el papus formado por pelos en la parte superior y la cipsela, ¿sí? En la parte inferior hay una estructura. ¿Alguno se acuerda cómo se denominaba esa estructura que unía el papus con el ápice del aquenio? ¿Se acuerdan del práctico allá a principio de cuatrimestre de semillas? Que veis. Segundo. ¿Cómo? ¿Rostro? Rostro, Muy bien. perfecto. Muy bien. El rostro era esa estructura, ¿sí? Que unía el papus con el aquenio. Entonces, bien, ahora ya que hemos descrito todas las características, pasamos a completar las fichas. Habíamos visto entonces que eran todas las flores iguales. Vamos a poner todas las flores del capítulo. Nos habían dicho que eran liguladas. Liguladas de 5 dientes. ¿De qué color eran? Ay, Ya que estamos, amarillas. Bueno, ya está, no importa. Era obvio. Amarillas. Y a su vez, eran todas flores perfectas, ¿sí? Eran todas flores hermafroditas. Entonces, dicho esto, podemos decir que el capítulo es por sexo, ¿cómo era? homógamo o heterógamo. Ahí está, alguno de los chicos contestó ahí, homógamo. Perfecto. Y por morfología, ¿qué les parece? ¿Isomorfo o heteromorfo? Heteromorfo. Isomorfo. Isomorfo. Isomorfo, ¿sí? Porque son todas, recuerden que iso quiere decir igual y hetero quiere decir diferente. Eran todas las flores iguales, eran todas liguladas de 5 dientes. Bien, o discoideo. Bueno, en cuanto a la presencia de palias, en esta especie particular no hay, ¿sí? No hay ningún tipo de estructura que acompañe a cada una de las flores.
En cuanto a la presencia de látex, habíamos mencionado que tenía látex, ¿sí? ¿Cómo era la base de las anteras? ¿Recuerdan? Si las vimos bien. Si quieren, volvemos a la foto. ¿Qué les parece? ¿Son sagitadas? ¿No son sagitadas? Ahí Sí, Matías pone sagitadas. Perfecto, son sagitadas. Fíjense que termina como en unas pequeñas colitas, ¿sí? No termina en forma redondeada como el girasol, sino que tenía como unas colitas. Entonces podemos completar en la ficha que la base de las anteras son sagitadas. En cuanto al papus, ¿por qué estaba conformado? por pelos. Por pelos, y en este caso son pelos simples, ¿sí? Recuerden que había otro tipo de pelos, por ejemplo, pelos plumosos, que ya vamos a ver un ejemplo. En este caso son pelos simples. Y si les parece, podemos completar cuando dice otras características, o lo ponemos ahí junto con el papus, que hay presencia de rostro, ¿sí? Que es algo bastante particular de esta especie. ¿Algo más que quieran poner respecto a otras características? Por ejemplo, si quieren podemos agregar que los filarios están dispuestos en más de una serie. Y otra característica, si quieren la vemos en la fotografía. Fíjense cómo se disponen los capítulos, ¿sí? ¿Qué les parece? Hay una rama o una vara florífera y hay varios capítulos, son solitarios. ¿Se llegan a dar cuenta? ¿Qué les parece? Cada varita, cada vara floral o escapo, ¿lleva un único capítulo o lleva varios? Como pasaba en la chicoria. No, llevo uno solo. Lleva uno solo. Entonces podríamos agregar que son escapos florales, que además, si los viéramos y hiciéramos un corte transversal, el escapo floral es hueco, ¿sí? Es muy característico de esta especie. Pues bueno, escapo floral hueco y lleva a un único capítulo terminal. Esa característica nos va a permitir diferenciar esta especie por ahí de otras que vegetativamente son muy similares, pero cuando observamos cómo se disponen esos capítulos, nos permite diferenciar una de otra. Bien. Bien, si les parece y no hay nada más que agregar, pasamos a determinar a qué subfamilia pertenece. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario? Uy, ¿qué fue eso? Como que se fueron. Se agarró Quickie. A ver. Luego, profe, de vuelta si quiere. Bueno, si no, a ver, llamamos a algún compañero. A Yo leo, ver. profe, yo leo. Bueno, Yo leo. genial, Ulises. Ulises. Sí. 1. Capítulos generalmente heteromorfos o radiados, plantas sin látex. O 1', capítulo generalmente isomorfo o discoideo, planta con o sin látex. 1'. Bueno. Perfecto. Bueno, 3. Flores tubulosas, pentasectas, plantas espinosas sin látex, flores liguladas, frecuentemente 5 dentadas, plantas generalmente inermes con látex. La 3'. Perfecto. Muy Muy bien. bien. Entonces llegamos a que la subfamilia es Cichoridae. Fíjense que es la misma familia que la chicoria. Que casualmente comparten que ambos tienen flores, todas del mismo tipo en el capítulo, y son liguladas de 5 dientes. Y a su vez, ambas tienen látex. Para que se cumple lo que hoy les comentaba Liz. Bien.
Ay, perdón, ahí pusieron un mensaje que dice, varios se están quedando sin luz en Balcarce. No. Por Sí. eso se fueron. Bueno, va a estar grabado, así que no se preocupen. Yo estoy en Mar del Plata, así que si última, si Evangelina se queda sin luz, seguimos igual. Bien. Espero que acá no se corte, ¿sí? No. Ya ahí ya no sé. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Quieres que siga yo, Eva? Bueno, dale, como quieras. Bueno, acá estamos en presencia de Cynara cardunculus, ¿sí? Esta especie, la forma silvestre, que es la que estamos viendo acá, la variedad, perdón, la variedad típica, bien digo, se conoce con el nombre de cardo de Castilla. Pero también hay una variedad botánica que es variedad Scolimus, que corresponde al alcaucil, que me imagino que todos alguna vez habrán escuchado nombrar al menos. No digo si, ya me pasó el año pasado que me decían muchos que no lo conocían, que habían escuchado alguna vez hablar del alcaucil o de la alcauchofa, pero no sabían lo que era. Bueno, espero que en este grupo conozcan el alcaucil, y si no, van a una verdulería y lo conocen. Y Bueno. si no, tal vez alguna vez tomaron alguna hepatalgina o algo por el estilo y está. Es uno de O los chinar, ingredientes activos. También. el chinar, no sé cómo se pronuncia, que es un aperitivo, se usa ahora también, ¿no? Como para hacer tragos y esas cosas, bueno, seguramente lo habrán cruzado alguna vez. Y si no, bueno, van a tener que conocerlo porque es una especie que se cultiva acá en el sudeste bonaerense y lo vamos a ver en el práctico de la semana que viene, en el práctico de huerta. Bueno, fíjense que tenemos en la primera imagen una fotografía del capítulo. Podemos observar ya de primera mano que las brácteas o filarios de ese capítulo están dispuestas en un montón de series, ¿sí? Lo podemos observar. Inclusive tienen la característica de ser ligeramente coriáceas y terminar en esta variedad, ¿sí? En punta, en una punta bien aguda y punzante, y es espinosa. Después tenemos en la fotografía que tiene el nombre de A, tenemos un detalle del corte longitudinal de un capítulo, donde podemos apreciar en la base, que tenemos aquí, el receptáculo, es decir, el eje de la inflorescencia, donde se sientan, donde se disponen las flores. Después tenemos aquí en la fotografía D, que es la siguiente a la derecha, el detalle de dos florcitas, ¿sí? Son flores sumamente delgadas y delicadas, ¿sí? Dos florcitas. Fíjense que acá podemos observar que presentan un ovario, está poco desarrollado porque aún no se ha formado ningún fruto. Estos pelitos que tenemos acá, ¿qué serán estos pelitos? Que también los podemos observar aquí en esta zona. ¿Qué se les ocurre? Están a continuación del ovario. ¿Qué serán? ¿Papus o no? Sí, muy bien, es el papus, ¿sí? O sea, es el cáliz transformado, y fíjense cómo se ve claramente acá que entonces esta flor corresponde a una flor de ovario ínfero, que es algo característico de las compuestas. Ovario ínfero, y después tenemos una corola delicada, y esto que vemos más acá, que la verdad que no se ve muy bien porque no tiene mucha calidad la foto, está un poquito pixelado, pero es el estilo y el estigma, la punta. Ahora lo vamos a ver en detalle. En la fotografía que sigue, esta que tenemos aquí, le voy a hacer un poquito menos de zoom. Aquí. Esto que señala acá la corola en realidad es el extremo, la punta de la corola, ¿sí? Que está como si fuera dividida en 5 partes, ¿sí? Bien de color lila. Y acá tenemos el estilo que está rodeado por las anteras, ¿no es cierto? Por esos estambres que están en cinanterio, es decir, unidas por las anteras, formando un anillo alrededor del estilo. Y en la punta vamos a encontrar, en realidad si hacemos un poquito de presión, que ese estilo se separa en 2 ramitas, cada uno con estigma, ¿sí? Con su estigma. Pero eso, para poder observarlo, tenemos que usar una lupa y una agujita y apretar para poder constatar esto. Por eso se lo decimos nosotros, porque si no, imposible notarlo. Después tenemos aquí en blanco un esquema de la flor, ¿sí? De vuelta acá tenemos el ovario, el cáliz transformado en papus. ¿Y cómo será ese papus? Miren, acá lo podemos observar en el detalle del fruto, ¿no? Tenemos acá el fruto, la cipsela o aquenio de ovario ínfero. ¿Y qué les parece? Esto
estos pelitos, ¿son pelos simples o son pelos plumosos? ¿Qué les parece? Recuerden que para hacer un pelo plumoso tenemos que tener un pelo que tiene un eje principal y pelitos secundarios, ramificaciones secundarias de ese pelo principal, notables, ¿no? A modo de pluma. ¿Qué les parece? Sí, es plumoso. Son pelos plumosos, ¿no? Tenemos un eje principal y ramificaciones desde ese pelo principal. Tenemos acá el papus, de vuelta la corola, ¿sí? Y en la puntita vamos a observar un pedacito que corresponde a las anteras y lo que continúa el estilo y las ramas en la punta del estilo y el estigma. Y aquí tenemos a la derecha un detalle de 2 estambres, ¿sí? Recuerden que son 5, siempre vamos a encontrar 5 estambres en las compuestas. Acá está el detalle de 2, ¿sí? Que están como unidos por las anteras. Le voy a poner un zoom. Y aquí podemos observar la base de esas anteras, ¿no es cierto? Estas son las anteras. Y acá, por un lado, el filamento y el otro filamento del otro estambre. ¿Qué opinan? ¿Cómo será la base de estas anteras? A ver, les vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Son redondeadas o son sagitadas? ¿Qué opinan? ¿Son redondeadas o obtusas como en el girasol o terminan más bien en punta? Sagitadas. Sagitadas, muy bien. A ver, ¿se llegan a dar cuenta qué tipo de flor de acuerdo a la morfología es esta que tenemos aquí? ¿Es ligulada? ¿Es bilabiada? ¿Es tubulosa? ¿Se llegan a dar cuenta? Observando esta imagen de aquí, ¿qué les parece? ¿Puede que sea tubulosa? Sí, muy bien, son tubulosas. Se los preguntaba así porque en realidad es difícil de ver por estas imágenes, porque bueno, son las que pudimos conseguir. Son tubulosas, ¿sí? Forman un tubo estrecho, ¿sí? Prolongado, y en la punta remata como si fueran cinco largas piezas, ¿sí? Que son estas que están en el detalle de aquí, de esta imagen de acá. Bueno, y otra cuestión a considerar aquí es que esta especie, nos dice aquí la ficha, nos tira el datito de que es una especie que carece de látex. Entonces, bueno, todas las flores del capítulo son de este tipo, son todas las flores tubulosas hermafroditas, ¿sí? Vamos a completar entonces el cuadrito que tenemos aquí. Dijimos que de acuerdo al tipo de flores y sexo, todas las flores son tubulosas, hermafroditas o perfectas. ¿Y de qué color? ¿Qué les parece? ¿Qué color tiene? Acá lo podemos ver en el capítulo. ¿Qué les parece? Amarillo, rosa, naranja. ¿Qué color Y es? Josefina pone que son lilas. Lila, muy bien. Lila, perfecto. Entonces, habiendo completado esto, ¿qué les parece el capítulo de acuerdo al sexo de las flores que lo integran? ¿Qué será? ¿Homógamo o heterógamo? Perdón, heterógamo. ¿Qué opinan? Heterógamo. Heterógamo era cuando teníamos distintos tipos de sexos, ¿no? Por ejemplo, hermafroditas y femeninas, o todas femeninas, o perdón, estériles y femeninas, o estériles y hermafroditas. ¿Acá cómo son? Todas. Es homógamo porque todas las flores son hermafroditas, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Y de acuerdo a la morfología, ¿qué les parece? ¿Isomorfo o no? Perfecto, muy bien. Y con otra forma de llamar cuando un capítulo es isomorfo, ¿cuál era? Discoideo. Perfecto, discoide o discoide, también lo pueden encontrar. Bien. Presencia de pálea no tenía,
¿sí? Esto no posee, si no, hubiéramos tratado de conseguir una imagen que se constatara. Látex también nos daba la fichita, nos daba el dato de que no presenta. La base de las anteras, ¿cómo dijimos que era? Era ligulada. Sagitada, capaz que quisiste decir. Sagitada, perdón. Muy bien, está sagitada. Perfecto. Y el papus, habíamos dicho que estaba formado por pelos de qué tipo. ¿Pelos simples o plumosos? ¿Cómo eran? Plumosos. Plumosos. Muy bien. ¿Qué podríamos agregar en otras características? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, el hecho de que presenta espinas, o sea, los filarios terminan en punta, ¿sí? Son espinosos. Es algo que es un dato. Vamos a consignar, o que está dispuesto en varias series, ¿sí? Los filarios están dispuestos en varias series. ¿Sí? ¿Algo más que se les ocurra? Bueno, les comento, esta especie la tuvieron que resolver de forma sincrónica en el práctico número 3. No sé si se acuerdan, pero les habíamos puesto un detalle de la planta en estado vegetativo y detalles de la hoja puntualmente. Y no sé si recuerdan que presenta unas espinas bastante considerables de color amarillento, ¿sí? O sea, es una planta espinosa, ¿sí? No solo que es punzante el receptáculo, sino que también las hojas tienen espinas. Entonces, bueno, vamos, si les parece, vamos a pasar a la clave, a ver si podemos identificar la subfamilia a la que pertenece. ¿Algún voluntario para la lectura? ¿Nadie? Yo leo, profe. Bueno, no Uno, sé quién es, pero buenísimo. Juan Ah, Cruz. Juan Cruz. Vamos. 1. Capítulos generalmente heteromorfos o radiados, plantas sin látex. 1'. Capítulos generalmente isomorfos o discoideos, plantas con o sin látex. Vamos con 1'. Perfecto. 3. Flores tubulosas, pentasectas, plantas espinosas sin látex. Contra, flores liguladas, frecuentemente 5 dentadas, plantas generalmente inermes con látex. Y vamos con la 3. Perfecto. Tubulosas pentasectas, es decir, que terminan en 5 largas puntas, muy bien, o estructuras. Plantas espinosas sin látex. Perfecto. Entonces, la subfamilia es la Carduoideae. Entonces, ahora vamos a pasar aquí y copiamos. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda con esta? Pasamos a la próxima, si les parece. Si querés, hablo yo, así que nos turnamos. Dale, Eva. Es la última esta, chicos. Es la así última, que- chicos, esta. Bien. Bueno, aquí tenemos unas fotografías de esta especie, ¿sí? Que es Muticia oligodon, su nombre científico, ¿sí? Es una especie nativa argentina, pero que no la encontramos generalmente en el sudeste bonaerense, sino que es más propia de la región patagónica, ¿sí? Tenemos, como les decíamos, una fotografía, ¿sí? Que nos permite ya visualizar qué tipo de flores encontramos, ¿sí? Si quieren, a la derecha podemos ver dos dibujos. Fíjense que las flores del margen, o sea, las que son de color lila, nos indica que son flores femeninas. Y en este caso, es por ahí, no es una flor típicamente ligulada ni típicamente bilabiada. Está como en una transición. Entonces podemos decir que son flores subliguladas o flores subbilabiadas. Porque si se fijan, tenemos una lígula bien desarrollada que termina en 3 dientes, pero fíjense que en la parte inferior encontramos como 2 pequeños dientitos, ¿sí? Entonces no la podríamos colocar ni como que es bilabiada ni ligulada. Por eso se dice que es subbilabiada o subligulada.
A su vez, también vamos a encontrar que hay un ovario de posición ínfera y hay numerosos pelitos, ¿sí?, que conforman el papus. A la derecha, con la letra C, vamos a encontrar un detalle de las flores del centro. Que en este caso, por este dibujo, ¿alguno se llega a dar cuenta qué tipo de flor es? Recuerdan bilabiadas, liguladas, tubulosas. ¿Qué les parece? Esta es Fíjense, ligulada de 3 dientes. mira, fíjate que... Bilabiada. No escuché, ¿eh? ¿Cómo? Bilabiada, dijo alguien. Ah, perfecto. Bueno, en este caso es un ejemplo de flor bilabiada. ¿Por qué? Fíjense que por un lado tenemos un labio bastante desarrollado, ¿sí?, que en realidad son 3 pétalos fusionados formándose el labio superior, y hay 2 pétalos que forman este labio inferior, ¿sí?, que están como enruladitos, como enroscaditos, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de flor bilabiada. Estas flores, a su vez, también tienen, ¿sí?, el cáliz transformado, ¿sí?, tienen un papus formado por pelos, y en este caso son flores hermafroditas, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí sería el estilo y el estigma en el ápice rodeado, ¿sí?, por los estambres encinanterios, así que sus anteras nuevamente están soldadas. Bien, también tenemos un dibujo de la planta, ¿sí?, en realidad de la rama florífera, ¿sí? ¿Hay algo que le llama la atención de este dibujo? Fíjense las hojas cómo son. Y hay Tiene unas, zarcillos. tiene zarcillos, muy bien. Quiere decir que las hojas, ¿sí?, superiores de la rama florífera rematan en zarcillos. Esta planta casualmente es una planta voluble, ¿sí?, y tiende a enroscarse gracias a esos zarcillos en algún tipo de sostén, de tutor, ¿sí? Bien, y a su vez, si se fijan, tanto en el dibujo como en la fotografía inferior, fíjense cómo son los filarios. ¿Están dispuestos en una única serie, en más de una? ¿Qué les parece? Ay, perdón. Ay. Ahí. En más de una. En más de una, ¿sí? Eso es también muy característico de esta especie. Entonces, si les parece, pasamos a completar la ficha. Si quieren, empezamos con los tipos de flores y el sexo. Habíamos dicho que las flores centrales, ¿cómo eran? Las amarillentas, las amarillas. Bilabiadas. Eran bilabiadas y ya nos indicaba la ficha que eran hermafroditas. Hermafroditas son perfectas y de color amarillo. Bárbaro. Y las flores del margen, que eran de color lila. ¿Lila o rosa para mí? O rosa, sí, rosa. Yo las veo más rosa. Puedo poner lila barra rosa. Está bien, así que nos quedamos todos contentos. Claro. Bien. En cuanto a la forma, habíamos dicho que eran como, estaban en una transición, ¿sí? Que eran subliguladas o subbilabiadas, ¿sí? Y en cuanto al sexo, habíamos dicho, ya se lo habíamos dejado anotado en la ficha, que eran flores femeninas, ¿sí? Únicamente. Entonces, dicho esto, el tipo de capítulo por sexo, ¿cómo será? ¿Homógamo o heterógamo? Heterógamo. 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 Perfecto. Muy bien, heterógamo. ¿Y por la morfología, cómo será? ¿Isomorfo Ah, perfecto. o heteromorfo? Heteromorfo. Heteromorfo, perfecto. Bien. O también denominado radiado. Bien. Pasando a la presencia de palias, en esta especie no hay palias y tampoco esta especie presenta látex, ¿sí? En cuanto al papus, ¿qué hemos dicho? ¿Está formado por qué estructura? Que se veía bastante bien en los dibujitos.
¿Qué les Son parece? pelitos. Y esos pelitos, perdón, ¿No? ¿son pelitos simples o son pelitos plumosos? Cuando tenemos un eje principal y ramificaciones secundarias desde ese pelito principal. ¿Qué les parece? Son plumosos. Muy bien. Perfecto, son plumosos. Y en ambas flores, tanto en las centrales como en las del margen, se encuentra ese papus. Bárbaro. En cuanto a otras características, ¿qué les parece? Si quieren podemos agregar que los filarios, que ya hemos mencionado, están dispuestos en más de una serie, Que tiene zarcillos. que tiene zarcillos. Podemos poner que las hojas superiores terminan en zarcillos. Perfecto, bien. Si les parece, pasamos a determinar a qué subfamilia pertenece esta especie. ¿Alguien que quiera leer? Que ya es la última especie que hacemos. ¿Algún voluntario? Yo leo, profe. Perfecto. 1. Capítulos generalmente heteromorfos o radiados, plantas sin látex. Contra 1', capítulos generalmente isomorfos o discoideos, plantas con o sin látex. Bueno, ¿Qué te parece? ¿qué les parece? La 1. Muy bien. Perfecto. 2. Capítulos heterógamos, flores del disco tubulosa, generalmente hermafroditas, y flores del margen liguladas, frecuentemente tres dentadas, femeninas o estériles. Contra 2', capítulos homógamos o heterógamos, flores del disco bilabiadas o tubulosas, con lóbulos poco profundos, y flores del margen bilabiadas o subbilabiadas, raramente tubulosas. ¿Qué les parece? ¿Cómo La dos. era? Fíjense esto. ¿Eh? Prima. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta especie pertenece a la subfamilia Muticioideae. Vamos a completar la ficha Muy y bien. finalizaríamos. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda respecto a esta especie? Bien. Bueno. La actividad asincrónica, como les dijimos, les anticipamos al principio, consiste en que completen 4 fichitas que son las que están a continuación. Tienen que rotular las estructuras que están señalizadas y una vez que han completado eso, mediante el uso de la clave, esta clave que estuvimos usando hoy, completar la subfamilia, ¿sí? Son 4 fichitas donde tenemos una fotito del capítulo y algún detalle, algún dibujo de alguna estructura puntual que son las que tienen que completar. Esa va a ser la actividad asincrónica. Que les recordamos que, bueno, como siempre, tienen tiempo para enviarla por mail hasta el lunes a la noche y que, por favor, los alumnos de la mesada 3 la envíen al mail de la mesada 3 y de la mesada 4 al mail de la mesada 4, como siempre. ¿Sí? No hacemos lío. Esto lo van a subir ahora porque yo cuando estamos haciendo el diente de león me quedé sin luz. Sí. Esto demora, porque esto lo estamos grabando y queda como en la nube del programa. Demora un ratito, unas horas, hasta que termina como de completarse y que termina de cargar, y una vez que termine de cargar, ahí lo descargamos y lo subimos al Moodle, ¿sí? Quédense tranquilos. Vamos a tratar de que sea en el transcurso del día, ¿sí? Pero si no será mañana. Claro, si no será mañana, pero una vez que lo carguemos le podemos avisar a los ayudantes para que les pase el dato de que ya está cargado y lo puedan consultar, si les parece.
Bueno, ¿Y gracias. Emma? Bien. Así que bueno, ¿alguna duda, algo? Recuerden anotar en el chat su nombre y apellido, así tomamos asistencia. Yo le saqué captura igual a los participantes, pero bueno. Bueno. Sí, después vemos porque hay algunos que por ahí arrancaron, se quedaron sin luz, se fueron, después volvieron. Hoy fue un día complicado. Después vemos, Sí, no se no se estresen. Yo recién me sumo, le había avisado a Eug que estaba en parcial. Está bien, no hay problema. No hay problema. Así que bueno, si no hay más dudas, por las dudas, Gusmeroli y Gascue, ¿están presentes hoy? No, sé que No los veo yo. No. Bueno, no importa, después les mando un mail, no hay problema. Así que bueno. Bueno, de mi parte, si no tienen más dudas, no tienen preguntas, nos vemos la semana que viene. Bien. Bueno, Chao, gracias. profesor. Nos vemos, chicos. Chao, chicos, que anden bien. Chau. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chicos. Saludos. Hasta luego. Ay, pero dale. Chao, profe. Chao. Chau. Por alguno se le dio un micrófono abierto. Suele pasar. ¿Qué le pasa?